Señora, la están esperando desde hace mucho tiempo. Venga conmigo, usted necesita oír esto. Esas fueron las palabras que una niña de la calle me dijo en la entrada de la iglesia, justo cuando yo llegaba apresurada al velorio de mi esposo. Yo intenté protestar, diciéndole que no tenía tiempo para juegos, que mi marido estaba muerto dentro de esa iglesia y que ya llegaba tarde. Pero ella insistió, tirando de mi brazo con una fuerza desesperada que no coincidía con su cuerpecito flaco. Por favor, señora, confíe en mí. Tiene que escuchar lo que están diciendo allá atrás. Algo en sus ojos oscuros y suplicantes me hizo detenerme. Algo en su voz rota me dijo que esto no era un juego infantil. Y cuando ella me llevó por la puerta trasera de la iglesia, bordeando el jardín descuidado donde nadie nunca iba, fue cuando lo escuché. Las voces de mi hija Virginia y mi yerno Oscar filtrándose por una ventana entreabierta de la sacristía. La vieja idiota debe llegar en cualquier momento. Quédate callado con el plan. Mi sangre se congeló. Mis piernas dejaron de responder. La niña me sostuvo del brazo, manteniéndome de pie mientras yo sentía que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Esa era la voz de mi hija. Mi única hija. La niña que yo había parido con dolor, que había criado sola mientras su padre trabajaba turnos dobles, que había alimentado con mis propias manos cuando no teníamos casi nada. Y estaba hablando de mí como si yo fuera basura. Como si yo fuera un estorbo. ¿Trajiste los papeles del asilo?, preguntó Oscar con esa voz rasposa que siempre me había dado escalofríos. Sí, están en mi bolso. En cuanto termine el funeral, la convencemos de firmar. Le diremos que son documentos del seguro de Ramón. La vieja no lee nada sin sus lentes, y yo los escondí esta mañana. La risa de Virginia sonó metálica, vacía, sin una pizca de humanidad. Perfecta estrategia, mi amor. Y el testamento falso ya está listo, ¿verdad? Testamento falso. Asilo. Papeles para firmar. Las palabras golpeaban mi cerebro como martillazos. Yo me tambaleé hacia atrás, chocando contra la pared húmeda de la iglesia. La niña me miraba con esos ojos enormes llenos de compasión, como si ella supiera exactamente lo que yo estaba sintiendo. Como si ella también hubiera sido traicionada por las personas que debían amarla. Siga escuchando, señora, susurró. Todavía hay más. Y tenía razón. Porque lo que escuché después me destruyó completamente. ¿Crees que sospeche algo sobre la muerte de Ramón?, preguntó Oscar, y yo sentí que mi corazón se detenía por completo. Virginia soltó una carcajada baja. ¿Esa vieja tonta? Por favor. Ni siquiera notó que yo le ponía las pastillas molidas en su café cada mañana durante 6 meses. Ella pensó que era un infarto natural. Todos lo pensaron. El médico firmó el certificado sin hacer preguntas. Las pastillas. El café. 6 meses. Mi Ramón no había muerto de un infarto. Mi Ramón había sido asesinado. Asesinado por nuestra propia hija. Y yo había estado allí, sirviendo ese café envenenado sin saberlo, siendo la herramienta inocente de su crimen monstruoso. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas sin control. Yo quise gritar, quise correr hacia allá adentro y enfrentarlos, pero mis piernas no me respondían. La niña apretó mi mano con fuerza. Respire, señora. Respire. Todavía no termine de escuchar. Necesita saber todo antes de entrar. Tenía razón. Yo necesitaba saber hasta dónde llegaba esta pesadilla. Con la casa y los ahorros de los viejos, tendremos casi $250,000, continuó Virginia con esa frialdad que me partía el alma. Más que suficiente para pagar nuestras deudas y largarnos a vivir bien. Y ella pudriéndose en ese asilo de tercera donde ni siquiera cambian los pañales a tiempo. $250,000. Esa era la suma de 42 años de sacrificios, de trabajo duro, de noches sin dormir. Esa era la herencia que Ramón y yo habíamos construido juntos, centavo por centavo, para tener una vejez digna. Y mi propia hija lo había planeado todo. Había matado a su padre. Iba a robarme todo. Iba a encerrarme en un lugar horrible para morir sola y olvidada. ¿Y si la vieja se niega a firmar?, preguntó Oscar. El silencio que siguió fue peor que cualquier palabra. Luego Virginia habló, y su voz sonó tan fría que me dio terror. Entonces tendremos que convencerla de otra manera. Ya lo hicimos una vez. Podemos hacerlo de nuevo.
Otra vez. Podían hacerlo de nuevo. Ella estaba diciendo que podía matarme también. Que yo era el único obstáculo entre ellos y el dinero. Que mi vida no valía nada para la niña que había salido de mi propio cuerpo. La niña de la calle me miró con una tristeza antigua en sus ojos jóvenes. Ahora ya sabe, señora. Ahora tiene que decidir qué va a hacer. Yo me sequé las lágrimas con manos temblorosas. Miré hacia la entrada principal de la iglesia, donde la gente seguía llegando al funeral. Vi a Virginia aparecer por la puerta lateral de la sacristía, ajustándose su vestido negro y componiendo una expresión de dolor falso en su rostro de 38 años. Ella me vio y abrió los ojos con sorpresa. «Mamá, por fin llegaste. Estábamos tan preocupados». Se acercó con los brazos extendidos, como si fuera a abrazarme. Pero yo di un paso atrás. Porque ahora yo sabía la verdad. Ahora yo sabía que la mujer caminando hacia mí no era mi hija. Era mi asesina. Yo retrocedí otro paso mientras Virginia se acercaba con esa sonrisa falsa pintada en su cara. La niña de la calle se escondió detrás de mí, aferrándose a mi falda gris. «Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué me miras así?», preguntó Virginia, y su voz sonaba tan convincente, tan llena de preocupación fingida que me dieron náuseas. Óscar apareció detrás de ella, alto y con ese traje negro que lo hacía ver respetable, cuando yo ahora sabía que era un monstruo. «Suegra, tiene que entrar. El padre está esperando para comenzar la ceremonia». Yo abrí la boca, pero ninguna palabra salió. ¿Qué podía decir? ¿Qué acababa de escuchar que habían asesinado a mi esposo? ¿Qué sabía de su plan para robarme y encerrarme? Ellos negarían todo. Dirían que yo estaba loca de dolor. Y sin pruebas, sin testigos, yo solo sería una vieja histérica gritando acusaciones locas en el funeral de su marido. Así que tragué las palabras que querían salir y asentí con la cabeza. «Necesito un momento», murmuré. «Solo dame un momento». Virginia frunció el ceño, mirando a la niña sucia que seguía aferrada a mí. «¿Y esa mugrosa qué hace aquí?» «Mamá, no es momento para tus caridades ridículas. Esto es un funeral, no un albergue». La forma en que dijo mugrosa hizo que algo se rompiera dentro de mí. Esta niña, esta pequeña desconocida, me había salvado la vida. Ella me había mostrado la verdad cuando nadie más lo habría hecho. Y mi propia hija la trataba como basura, igual que me trataba a mí. «Ella se queda conmigo», dije con una firmeza que ni yo sabía que tenía. Virginia puso los ojos en blanco. «Como quieras. Pero entra ya. La gente está preguntando por ti». Se dio la vuelta y caminó hacia la entrada principal, con Óscar siguiéndola como una sombra oscura. Yo me quedé allí, paralizada, sintiendo el peso de 42 años de matrimonio aplastándome los hombros. Mi vida con Ramón no había sido perfecta. Él era un hombre duro, callado, que trabajaba como mecánico desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Cuando llegaba a casa, oliendo a grasa y cansancio, apenas hablaba. Se sentaba frente al televisor con una cerveza y se quedaba dormido en el sofá viejo que nunca tuvimos dinero para cambiar. Pero él nunca me había golpeado. Nunca me había insultado. Y cada quincena, sin falta, me daba su sobre de pago para que yo administrara la casa. Eso era amor para nosotros. No había flores ni palabras dulces, pero había respeto. Había compromiso. Había años de levantarnos juntos cada mañana y construir algo, aunque fuera pequeño. Y ahora él estaba muerto. Asesinado. Por la hija que nosotros habíamos criado con tanto sacrificio. Virginia siempre había sido una niña difícil. Desde pequeña tenía esa mirada calculadora, esa forma de mentir sin pestañear. Yo recordaba cuando tenía 12 años y robó dinero de mi bolso para comprarse ropa de marca. Cuando la confronté, ella lloró y juró que había sido su amiga quien lo hizo. Ramón le creyó. Yo no, pero nunca dije nada porque no quería causar problemas. Luego vinieron los años de adolescencia, cuando ella salía con muchachos peligrosos y regresaba a casa con moretones que decía eran de haberse caído. Yo intenté hablar con ella, pero ella me gritaba que yo era una vieja entrometida que no entendía nada. Cuando cumplió 20 años, conoció a Óscar. Él era 10 años mayor, con antecedentes criminales que yo descubrí demasiado tarde, y una sonrisa de serpiente. Ramón no lo quería en nuestra casa,
pero Virginia amenazó con irse y nunca volver si no lo aceptábamos. Así que lo aceptamos. Porque eso es lo que hacen los padres. Tragan veneno con tal de no perder a sus hijos. Se casaron cuando Virginia tenía 23 años. Una boda pequeña que nosotros pagamos aunque no teníamos dinero. Ramón sacó un préstamo de $5,000 que tardamos años en pagar. Virginia ni siquiera dijo gracias. Después del matrimonio, ella nos visitaba solo cuando necesitaba algo. Dinero para la renta. Dinero para un carro. Dinero porque Oscar había perdido otro trabajo. Y nosotros dábamos, y dábamos, y dábamos, porque ella era nuestra única hija y nosotros queríamos creer que algún día nos amaría como nosotros la amábamos. Pero ese día nunca llegó. Y ahora yo entendía por qué. Porque ella nunca nos había amado. Nosotros solo éramos su fuente de dinero. Su herencia esperando a morir. Y cuando Ramón no murió lo suficientemente rápido, ella decidió acelerarlo. La niña tiró de mi mano. Señora, va a entrar. Su voz me sacó de mis pensamientos oscuros. Yo miré hacia la iglesia. Podía ver a través de las puertas abiertas el ataúd de madera barata en el altar. Ramón estaba allí dentro, frío y silencioso, envenenado por su propia sangre. Yo debería estar llorando sobre su cuerpo. Debería estar sosteniendo su mano muerta y diciéndole cuánto lo extrañaba. Pero en cambio, yo estaba aquí afuera, descubriendo que mi vida entera había sido una mentira. ¿Cómo te llamas?, le pregunté a la niña. Ella me miró con esos ojos enormes y tristes. Esmeralda, señora. Esmeralda. Como la piedra preciosa verde que yo nunca había podido comprarme. ¿Cómo sabías lo que ellos estaban diciendo, Esmeralda? Ella bajó la mirada. Yo duermo a veces en el jardín de la iglesia. Nadie me molesta allí. Esta mañana los escuché hablando. Y cuando vi que usted llegaba, supe que tenía que advertirle. Mi mamá murió porque nadie la advirtió a tiempo. Su mamá. Esta niña no tenía más de 8 años y ya había perdido a su madre. Vivía en las calles, durmiendo en jardines de iglesia, y aún así había encontrado la bondad en su corazón para salvar a una desconocida. Mientras que mi propia hija, criada con techo y comida, había asesinado a su padre por dinero. El contraste me partió el corazón en pedazos. Gracias, Esmeralda, susurré, y las lágrimas volvieron a caer. Me salvaste la vida. Ella asintió solemnemente, como si salvar vidas fuera algo que hacía todos los días. Tal vez lo era. Tal vez los ángeles venían en formas sucias y descalzas, y yo había sido demasiado ciega para verlo antes. ¿Qué va a hacer ahora, señora?, preguntó. Esa era la pregunta, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer? Podía entrar a esa iglesia y confrontar a Virginia frente a todos. Pero ella lo negaría. Me haría quedar como loca. Y sin pruebas, yo perdería. Podía ir a la policía. ¿Pero con qué evidencia? ¿Con la palabra de una niña de la calle? Ellos ya habían cremado el cuerpo de Ramón, según había dicho Virginia por teléfono ayer. No habría autopsia. No habría manera de probar el veneno. O podía hacer lo que mi instinto me gritaba: correr. Desaparecer. Salvar mi vida antes de que Virginia decidiera que yo también era un estorbo que necesitaba ser eliminado. ¿Tienes hambre, Esmeralda?, le pregunté de repente. Ella asintió, con los ojos iluminándose. Siempre tengo hambre, señora. Yo miré una última vez hacia la iglesia. Hacia el ataúd donde yacía el hombre con quien había compartido más de 4 décadas. Hacia la hija que me había traicionado de la manera más horrible imaginable. Y tomé una decisión. Entonces vamos a buscar comida. Y después. Mi voz se quebró. Después vamos a desaparecer. Esmeralda me apretó la mano. ¿Puedo ir con usted? Yo miré su carita sucia, sus ojos llenos de esperanza y miedo. Y por primera vez en horas, sentí algo que no era terror puro. Sentí propósito. Sí, mi niña. Puedes venir conmigo. No voy a dejarte sola nunca más. Mientras caminábamos lejos de la iglesia, escuché las campanas comenzar a repicar. El funeral había comenzado sin mí. Mi vida anterior había terminado. Y algo nuevo, aterrador y desconocido, estaba empezando. Caminamos por las calles empedradas sin rumbo fijo,
alejándonos de la iglesia como dos fugitivas. Yo no tenía plan. No tenía idea de qué hacer o a dónde ir. Solo sabía que cada paso que daba lejos de Virginia era un paso hacia la supervivencia. Esmeralda caminaba a mi lado, con su manita aún aferrada a la mía, mirando hacia atrás cada pocos minutos como si esperara que alguien nos persiguiera. ¿Cree que la estén buscando ya?, preguntó con voz temblorosa. Yo miré mi reloj. Apenas habían pasado 20 minutos desde que el funeral comenzara. Virginia estaría ocupada representando su papel de hija desconsolada, llorando lágrimas falsas sobre el ataúd del hombre que había asesinado. Todavía teníamos tiempo. No todavía, respondí, tratando de sonar más calmada de lo que me sentía. Pero pronto. Mi mente corría a 1000 kilómetros por hora. Yo tenía mi bolso colgado del hombro. Dentro había mi billetera con $87, mi identificación y las llaves de la casa que ya no podía pisar nunca más. Eso era todo. Todo lo que me quedaba de 69 años de vida. Encontramos una cafetería pequeña en una esquina tranquila. El letrero decía Café Aurora con letras descoloridas. Entramos y el olor a pan recién hecho me golpeó con tal fuerza que me mareé. No había comido nada desde ayer por la noche, cuando el estómago se me había cerrado por la angustia de enterrar a Ramón. Nos sentamos en una mesa del fondo, lejos de las ventanas. Pedí 2 sándwiches, 2 jugos de naranja y un café para mí. La mesera, una mujer joven con cara amable, nos miró con curiosidad pero no hizo preguntas. Cuando llegó la comida, Esmeralda se lanzó sobre el sándwich como un animal hambriento. Comía tan rápido que temí que se ahogara. Despacio, mi niña, le dije suavemente, poniendo mi mano sobre la suya. Nadie te lo va a quitar. Ella se detuvo y me miró con los ojos brillantes de lágrimas. Perdón, señora. Es que no había comido desde anteayer. Anter. Esta criatura llevaba 2 días sin probar alimento mientras yo me preocupaba por llegar a tiempo a un funeral que resultó ser una trampa mortal. Yo empujé mi sándwich hacia ella. Come el mío también. Yo no tengo hambre. Era verdad. Mi estómago estaba hecho un nudo apretado que ninguna comida podía deshacer. Mientras Esmeralda comía, yo saqué mi teléfono celular viejo del bolso. Tenía 17 llamadas perdidas. Todas de Virginia. Y 6 mensajes de voz. Puse el teléfono sobre la mesa, mirándolo como si fuera una serpiente venenosa. Esmeralda señaló la pantalla. Va a escucharlos. Yo negué con la cabeza. Pero la curiosidad, esa cosa terrible que destruye vidas, me ganó. Apreté el botón del primer mensaje. La voz de Virginia estalló del altavoz, dulce como miel envenenada. Mamá, ¿dónde estás? Todos te están buscando. Por favor, regresa. Papá te necesita. Papá te necesita. Como si Ramón pudiera necesitar algo estando muerto en ese ataúd. El segundo mensaje ya no era tan dulce. Mamá, esto es muy vergonzoso. La gente está preguntando por ti. ¿Dónde demonios te metiste? El tercero sonaba histérico. Mamá, contesta el maldito teléfono. ¿Qué te pasa? Tienes que volver ahora. Y el cuarto me heló la sangre. Escúchame bien, vieja estúpida. No sé qué jueguito estás jugando, pero vas a arrepentirte. Necesito que firmes esos papeles hoy. No me hagas ir a buscarte. La amenaza era clara. Virginia sabía que yo había desaparecido y estaba furiosa. Pero lo peor vino en el quinto mensaje. Su voz sonaba calmada ahora, fría como hielo. Mamá, sé que estás asustada. Sé que tal vez escuchaste cosas que no debías escuchar. Pero piensa en lo que estás haciendo. Eres una mujer vieja, sin dinero, sin casa propia. Todo está a nombre de papá, y yo soy la única heredera. ¿Realmente crees que puedes sobrevivir sola allá afuera? Vuelve. Podemos hablar. Podemos arreglar esto como familia. Como familia. La palabra me dio ganas de vomitar. Apagué el teléfono y lo metí de nuevo en mi bolso. Esmeralda me miraba con comprensión más allá de sus años. Ella es mala, ¿verdad?, susurró. Muy mala, confirmé. Más de lo que yo jamás imaginé. Pagué la cuenta con un billete de $20. Me quedaban 67. Eso no nos llevaría muy lejos. Salimos de la cafetería y seguimos caminando sin rumbo.
El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y morado. Pronto sería de noche y nosotras no teníamos dónde dormir. No podía ir a un hotel porque Virginia conocía mi identificación y podría rastrearme. No podía ir con amigas porque ella las visitaría a todas. Yo estaba atrapada en mi propia ciudad, convertida en fugitiva por mi propia hija. Señora Amalia, dijo Esmeralda de repente. Era la primera vez que usaba mi nombre. Yo conozco un lugar donde podemos quedarnos esta noche. No es lindo, pero es seguro. Me llevó por calles que yo nunca había recorrido, adentrándonos en barrios donde las luces no funcionaban y las paredes estaban llenas de grafitis. Yo apreté mi bolso contra mi pecho, sintiendo cada uno de mis 69 años pesando sobre mi espalda. Finalmente llegamos a un edificio abandonado. Las ventanas estaban rotas y la puerta principal colgaba de una bisagra. Aquí, dijo Esmeralda, señalando hacia adentro. Hay un cuarto en el segundo piso donde el techo no gotea. Yo dormía ahí antes de encontrar el jardín de la iglesia. Entramos. El lugar olía a humedad y abandono. Subimos unas escaleras crujientes, yo aferrándome al barandal oxidado, rezando para no caerme y romperme la cadera. El cuarto que Esmeralda me mostró era pequeño, sucio, con solo un colchón viejo en el suelo y algunas mantas raídas. Pero las paredes estaban intactas y había una puerta que se podía cerrar. Era más de lo que yo tenía hace una hora. Gracias, Esmeralda, dije, sintiendo las lágrimas volver. Esta niña me había dado más en un día que mi propia hija en toda su vida. Nos sentamos en el colchón, una junto a la otra, mientras la oscuridad llenaba el cuarto. Yo no tenía linterna, no tenía velas, no tenía nada. Solo teníamos la luz de la luna filtrándose por la ventana rota. Señora Amalia, susurró Esmeralda en la oscuridad. ¿Qué vamos a hacer mañana? Esa era la pregunta del $1.000.000, literalmente. Yo no tenía respuesta. No tenía plan. No tenía esperanza. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido, me había sido arrebatado por la persona que yo más amaba en el mundo. No lo sé, mi niña, admití. Pero vamos a descubrirlo juntas. Ella se acurrucó contra mí, y yo la abracé como no había abrazado a nadie en años. Ramón no era hombre de afecto físico. Virginia había dejado de abrazarme cuando cumplió 10 años. Pero esta niña desconocida, esta pequeña rescatada de las calles, se aferraba a mí como si yo fuera su salvavidas. Y tal vez lo era. Tal vez nosotras éramos salvavidas la una de la otra. Esa noche, tirada en ese colchón sucio en un edificio abandonado, yo lloré. Lloré por Ramón, por los años que nos robaron, por la muerte horrible que sufrió sin saber que su propia hija lo estaba matando. Lloré por la traición, por la ingenuidad de haber amado a alguien que solo veía dólares donde debía haber familia. Lloré por la mujer que yo había sido esa mañana, inocente y tonta, corriendo a un funeral sin saber que era una trampa. Y lloré por la mujer en la que me había convertido, una fugitiva anciana sin hogar, con solo $67 y una niña de la calle como compañía. Pero en algún momento, entre las lágrimas y el agotamiento, algo cambió dentro de mí. Una chispa de rabia comenzó a encenderse. Una determinación feroz que no sabía que poseía. Virginia creía que yo era débil. Creía que yo era una vieja estúpida que se rendiría y volvería arrastrándose. Pero ella estaba equivocada. Yo había sobrevivido 69 años en este mundo cruel. Había criado una hija sola mientras su padre trabajaba. Había estirado cada centavo para alimentar bocas y pagar rentas. Yo era más fuerte de lo que ella pensaba. Y yo no iba a dejar que me encerraran en un asilo. No iba a dejar que me robaran. No iba a morir como murió Ramón, envenenada y traicionada. Iba a sobrevivir. Y de alguna manera, algún día, iba a hacer que ella pagara. Desperté con el cuerpo adolorido y el cuello rígido. La luz gris del amanecer entraba por la ventana rota, iluminando el cuarto miserable donde habíamos dormido. Esmeralda seguía acurrucada contra mí, respirando suavemente. Por un momento bendito, olvidé dónde estaba y por qué. Luego todo volvió de golpe, el funeral, la traición, el asesinato. Me senté con dificultad, sintiendo cada hueso protestar. Tenía 69 años y había dormido en el suelo. Mi espalda me gritaba su venganza. Revisé mi bolso. Los $67 seguían ahí. Mi teléfono estaba apagado.
y en el fondo, encontré algo que había olvidado, una pequeña libreta donde Ramón anotaba cosas. La había guardado sin pensarlo después de su muerte. La abrí con manos temblorosas y vi su letra torpe, esas palabras escritas con dificultad porque apenas había terminado la primaria. Cuenta banco, $22,340. Virginia no sabe. Mi corazón dio un vuelco violento. Seguí leyendo. Cuenta secreta. Solo Amalia. Testamento escondido en taller, detrás foto boda. Todo para Amalia. No confío en Virginia desde que pidió dinero y mintió. Las lágrimas cayeron sobre la página, manchando la tinta. Ramón lo sabía. Él había sabido que Virginia no era confiable. Y me había dejado una salida. Una cuenta bancaria secreta con $22,000. Un testamento real escondido en su taller de mecánica. Él me había protegido incluso después de muerto. Gracias, mi amor, susurré a la nada. Gracias por cuidarme cuando yo no supe cuidarte a ti. Esmeralda se despertó, frotándose los ojos. Señora Amalia, ¿por qué llora? Yo le mostré la libreta. Ella no sabía leer bien, pero entendió cuando le expliqué. Sus ojos se iluminaron. Entonces tiene dinero. Podemos comer. Sí, podíamos comer. Y podíamos hacer mucho más que eso. Pero primero necesitaba llegar a ese taller sin que Virginia me encontrara. El taller de Ramón estaba del otro lado de la ciudad, en una zona industrial. Él lo había comprado hace 15 años con un préstamo que pagó durante una década. Era un lugar pequeño, sucio, lleno de herramientas y aceite, pero era suyo. Ahora era mío. Salimos del edificio abandonado cuando el sol apenas comenzaba a calentar las calles. Caminamos hacia la estación de autobuses, manteniéndonos en calles secundarias, evitando las avenidas principales donde alguien podría reconocerme. Tomamos un autobús que nos llevó al barrio industrial. Durante todo el trayecto, yo miraba por la ventana, esperando ver el carro de Virginia aparecer en cualquier momento. Pero no apareció. Llegamos al taller a las 8 de la mañana. La puerta de metal estaba cerrada con candado. Yo busqué en mi llavero y encontré la llave que Ramón me había dado años atrás. Por si algún día me pasa algo, había dicho entonces. Yo había pensado que era morboso. Ahora entendía que era prevención. La puerta se abrió con un chirrido. Entramos. El olor a grasa y metal me golpeó con tal fuerza que tuve que sostenerme del marco. Este lugar olía a Ramón. A sus manos trabajadoras, a sus silencios, a los años que pasó aquí arreglando carros para darnos de comer. Esmeralda miraba todo con ojos enormes. Nunca había estado en un taller mecánico. Yo me dirigí directamente a la pequeña oficina en la parte trasera. En la pared colgaba nuestra foto de boda, amarillenta y vieja. Nos veíamos tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Yo tenía 27 años y llevaba un vestido color crema prestado de mi prima. Ramón tenía 32 y sonreía tímidamente, incómodo en su traje alquilado. Descolgué la foto con manos temblorosas. Detrás había un sobremanila pegado a la pared con cinta adhesiva. Lo arranqué y lo abrí. Dentro estaba el testamento. Escrito a mano, firmado por Ramón, certificado por un notario público, fechado 3 meses antes de su muerte. Yo, Ramón Torres Mendoza, dejo todos mis bienes a mi esposa Amalia Reyes de Torres. El taller, la casa, las cuentas bancarias, todo. Mi hija Virginia no recibe nada por razones que solo mi esposa conoce. Razones que solo yo conocía. Él había sabido. De alguna manera, había sabido que Virginia era peligrosa. Señora Amalia, alguien viene, susurró Esmeralda de repente, asomándose por la ventana sucia de la oficina. Mi sangre se congeló. Corrí hacia la ventana y miré afuera. Era Oscar. Caminaba hacia el taller con esa forma amenazante que tenía, mirando a su alrededor como si buscara algo. O a alguien. Escóndete, le dije a Esmeralda, empujándola debajo del escritorio viejo. No hagas ruido, pase lo que pase. Yo guardé el testamento en mi bolso y esperé, con el corazón golpeando tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Oscar probó la puerta. Estaba abierta porque nosotras habíamos entrado. Lo escuché maldecir. Luego sus pasos resonaron en el taller, acercándose a la oficina. Yo busqué algo, cualquier cosa para defenderme.
Agarré una llave inglesa pesada del escritorio. No sabía si tendría el valor de usarla, pero al menos me hacía sentir menos indefensa. Oscar apareció en la puerta de la oficina. Cuando me vio, una sonrisa cruel se dibujó en su cara. Sabía que vendrías aquí, dijo con esa voz rasposa. Virginia dijo que eras predecible. Aléjate de mí, dije, levantando la llave inglesa con manos temblorosas. Él se rió. ¿Ok? ¿Me vas a golpear, viejita? Por favor. Dame esos papeles que encontraste y esto puede terminar bien para ti. Papeles. Él sabía del testamento. De alguna manera lo sabían. No tengo ningún papel, mentí. Solo vine a recordar a mi esposo. Oscar dio un paso hacia mí. No me hagas perder la paciencia. Virginia está muy enojada contigo. Nos hiciste quedar como idiotas en el funeral. La gente preguntaba dónde estabas, porque la viuda no apareció. Tuvimos que inventar que estabas tan destrozada que te desmayaste. Dio otro paso. Ahora vas a venir conmigo. Vas a firmar los papeles que necesitamos firmar. Y vas a dejar de jugar a la heroína porque no te queda bien. Yo retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared. No había salida. Él bloqueaba la única puerta. Y yo era una mujer vieja con una herramienta que apenas podía levantar. Mire lo que encontré, dijo Oscar de repente. Y mi corazón se detuvo. Él sostenía mi bolso. Lo había agarrado del escritorio mientras yo estaba distraída. Lo abrió y sacó el sobremanila con el testamento. Sus ojos se iluminaron con comprensión y furia. Así que el viejo bastardo sí tenía un testamento real. Virginia tenía razón en preocuparse. Sacó el documento y comenzó a leerlo. Con cada línea que leía, su cara se ponía más roja. Todo para ti. Nada para Virginia. Ese maldito nos dejó sin nada. Levantó la vista hacia mí con odio puro. ¿Sabes cuánto dinero le debemos a gente muy peligrosa? ¿Sabes lo que nos van a hacer si no pagamos? Necesitamos esa casa. Necesitamos ese dinero. Y una vieja patética no nos va a arruinar los planes. Rompió el testamento. Así nomás. Lo hizo pedazos frente a mis ojos y los dejó caer al suelo como confeti. Problema resuelto. Ahora solo existe el testamento que nosotros hicimos. El que dice que Virginia hereda todo. Yo me quedé paralizada, viendo los pedazos de papel caer. Ese era mi futuro. Mi seguridad. Mi prueba. Y él lo había destruido en segundos. Ahora sí vas a venir conmigo, dijo Oscar, avanzando hacia mí. Y si haces escándalo, te juro que... No terminó la frase porque en ese momento, Esmeralda salió de debajo del escritorio como un pequeño demonio furioso y le mordió la pierna con todas sus fuerzas. Oscar gritó de dolor y sorpresa, soltándome. Yo aproveché ese segundo. Esa única oportunidad que la vida me daba. Levanté la llave inglesa con las dos manos y la estrellé contra su cabeza con toda la fuerza que mis brazos viejos pudieron reunir. El golpe sonó horrible. Oscar se tambaleó, llevándose las manos a la cabeza, sangre brotando entre sus dedos. Cayó de rodillas, aturdido. «Corra, señora Amalia», gritó Esmeralda. Y corrimos. Salimos del taller como alma que lleva el diablo, dejando a Oscar sangrando en el suelo. No sé si lo maté. No sé si solo lo dejé inconsciente. Y en ese momento, no me importó. Solo importaba sobrevivir. Solo importaba proteger a la niña que me había salvado 2 veces ya. Corrimos por calles industriales vacías, sin mirar atrás, sin detenernos hasta que mis pulmones ardían y mis piernas amenazaban con colapsar. Finalmente nos detuvimos en un callejón, jadeando, temblando. Lo golpeé, susurré, mirando mis manos como si pertenecieran a otra persona. Le pegué en la cabeza. Esmeralda me abrazó con fuerza. Usted nos salvó. Él iba a lastimarnos. Tenía razón. Pero eso no cambiaba el hecho de que yo, Amalia Reyes, 69 años, acababa de atacar a un hombre con una llave inglesa. Y ahora Virginia no solo me quería muerta por el dinero. Me quería muerta por venganza. Necesitábamos salir de la ciudad. Eso estaba claro. Oscar probablemente ya había llamado a Virginia, o peor, a la policía inventando alguna historia sobre cómo yo lo había atacado sin razón.
Yo era una fugitiva ahora en todos los sentidos. Llegamos a la estación de autobuses del centro con lo poco que nos quedaba de dignidad. Yo revisé mi bolso con manos temblorosas. $67 no nos llevarían muy lejos, pero tenía que intentarlo. En el mostrador, una mujer mayor con lentes gruesos me miró con aburrimiento. ¿A dónde van?, preguntó sin levantar la vista de su computadora. Yo miré el tablero de destinos. Docenas de ciudades parpadeaban en la pantalla. Nombres que no significaban nada para mí. Lugares donde no conocía a nadie. Donde Virginia no podría encontrarme fácilmente. San Rafael, dije de repente, señalando una ciudad a 300 kilómetros de distancia. No sé por qué elegí ese nombre. Tal vez porque sonaba tranquilo. Tal vez porque el precio del boleto era de $52 por 2 personas y era todo lo que podía pagar. La mujer imprimió los boletos sin hacer preguntas. Gracias a Dios por la indiferencia de los empleados públicos. El autobús salía en 20 minutos. Nos sentamos en las bancas de plástico duro de la estación, rodeadas de gente que iba a sus propios destinos, con sus propios problemas. Nadie nos miraba 2 veces. Éramos invisibles, una anciana y una niña sucia. Exactamente lo que necesitábamos ser. Esmeralda se recargó contra mí, agotada. ¿Cómo es San Rafael?, preguntó con voz somnolienta. Yo no tenía idea. Es bonito, mentí. Vas a ver. Allá vamos a estar seguras. Ella cerró los ojos, confiando en mí completamente. Esa confianza me pesaba más que cualquier responsabilidad que hubiera tenido antes. Esta niña había puesto su vida en mis manos, y yo apenas podía mantener las mías juntas. Cuando anunciaron nuestro autobús, subimos rápidamente. Yo elegí asientos en la parte trasera, lejos de las ventanas. Durante todo el viaje, miré por el espejo retrovisor del conductor, esperando ver patrullas persiguiéndonos. Pero no vinieron. Tal vez Oscar tenía tanto miedo de la policía como yo. Tal vez su historial criminal lo hacía pensar 2 veces antes de reportar nada. O tal vez simplemente estaba planeando su venganza de una manera más personal y aterradora. El viaje duró 4 horas. 4 horas de carreteras polvorientas, pueblos pequeños y paisajes que pasaban como sueños borrosos. Esmeralda durmió casi todo el camino, su cabecita rebotando contra mi hombro con cada bache. Yo no pude cerrar los ojos ni un segundo. Mi mente no dejaba de reproducir todo: el funeral que nunca presencié, el testamento destruido, la sangre de Oscar manchando el piso del taller. ¿Lo había matado? La pregunta me atormentaba. No era una asesina. Nunca había lastimado a nadie en mi vida. Pero ayer había golpeado a un hombre con una llave inglesa y había huido sin mirar atrás. ¿En qué me había convertido? Llegamos a San Rafael cuando el sol comenzaba a ponerse. Era un pueblo más pequeño de lo que había imaginado. Una plaza central con árboles viejos, tiendas modestas, calles tranquilas. Parecía el tipo de lugar donde todos se conocían. Donde una anciana desconocida con una niña llamaría la atención eventualmente. Pero por ahora, éramos solo 2 viajeras más bajando del autobús. Caminamos por las calles empedradas buscando algo, cualquier cosa. Yo tenía $15 en el bolsillo. Eso era todo lo que quedaba de mi vida anterior. Con eso teníamos que comer, dormir y de alguna manera construir un futuro. Tengo hambre, susurró Esmeralda, y la culpa me atravesó como un cuchillo. Esta niña dependía de mí y yo apenas podía alimentarla. Encontramos una tiendita en una esquina. Compré pan, jamón barato, 2 manzanas y una botella de agua. $9. Nos quedaban 6. Nos sentamos en una banca de la plaza a comer. El pan estaba duro y el jamón sabía a plástico, pero Esmeralda comió como si fuera un banquete. Yo apenas pude tragar 2 bocados. Mi estómago seguía siendo un nudo apretado de ansiedad y miedo. Señora Amalia, dijo Esmeralda de repente, mirando hacia una cafetería al otro lado de la plaza. Mire ese letrero. Seguí su mirada. En la ventana de la cafetería había un cartel escrito a mano. Se busca ayuda. Preguntar adentro. Era una señal. Tenía que serlo. El universo me estaba dando una oportunidad y yo no podía desperdiciarla. Entramos a la cafetería. Era un lugar acogedor con mesas de madera gastada y el olor dulce de café recién hecho. Detrás del mostrador había un hombre de unos 70 años,
con cabello blanco y ojos amables. Levantó la vista cuando entramos y sonrió. Buenas tardes. ¿Qué puedo ofrecerles? Yo reuní todo mi valor. Vi el letrero, el de que buscan ayuda. Él me miró de arriba abajo, evaluándome. Yo sabía cómo me veía, una mujer vieja, desarreglada, con ojeras profundas y ropa arrugada de haber dormido en el suelo. No exactamente la empleada ideal. ¿Tiene experiencia en servicio?, preguntó, pero su voz no sonaba desdeñosa. Sonaba genuinamente curiosa. Yo negué con la cabeza. Pero aprendo rápido. Y trabajo duro. Necesito este empleo, señor. Necesito poder alimentar a mi nieta. Señalé a Esmeralda, quien me miraba con esos ojos enormes. Técnicamente había mentido. Ella no era mi nieta. Pero en mi corazón, en ese momento, sentí que lo era. El hombre miró a Esmeralda, luego a mí, y algo en su expresión se suavizó. Me llamo Alonso, dijo. Este lugar era de mi esposa. Ella murió hace 6 meses y yo no he podido mantenerlo funcionando solo. Había tristeza en su voz. El tipo de tristeza que yo conocía muy bien. La tristeza de perder a tu compañero de vida. Lo siento mucho, dije sinceramente. Él asintió. ¿Cómo se llama usted? Amalia. Y ella es Esmeralda. Alonso sonrió a la niña. Bonito nombre. Como una joya preciosa. Esmeralda se sonrojó. Probablemente era la primera vez en mucho tiempo que alguien le decía algo lindo. El trabajo no paga mucho, continuó Alonso. $100 a la semana, más propinas y comida gratis. Y hizo una pausa, como si estuviera tomando una decisión importante. Hay un cuarto pequeño arriba. Lo usábamos para almacenar cosas, pero está vacío ahora. Si necesitan un lugar donde quedarse, pueden usarlo. No tiene muebles, pero tiene techo y puerta con llave. Yo sentí que las lágrimas amenazaban con salir. Este extraño me estaba ofreciendo más que un trabajo. Me estaba ofreciendo salvación. ¿Por qué?, pregunté, porque necesitaba entender. ¿Por qué nos ayuda sin conocernos? Alonso me miró con esos ojos sabios que habían visto mucho. Porque reconozco a alguien que está huyendo cuando la veo. Y porque mi esposa siempre decía que ayudar a otros es la única forma de mantener vivo el amor. Acepté el trabajo en el acto. Alonso nos mostró el cuarto del segundo piso. Era pequeño, con una ventana que daba a la calle trasera y paredes desnudas. Pero era limpio. Era seguro. Y era nuestro. Mañana temprano comenzamos, dijo Alonso. A las 6 de la mañana abrimos. Por ahora, descansen. Se ven agotadas. Nos dejó solas. Esmeralda y yo nos quedamos paradas en medio de ese cuarto vacío, mirando nuestro nuevo hogar. No teníamos camas. No teníamos cobijas. No teníamos nada excepto la ropa que llevábamos puesta y $6 en el bolsillo. Pero teníamos un techo. Teníamos trabajo. Teníamos una oportunidad. ¿Vamos a quedarnos aquí?, preguntó Esmeralda, con esperanza brillando en sus ojos. Yo asentí, sintiendo por primera vez en días algo parecido a la esperanza. Sí, mi niña. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a construir una vida nueva. Una vida donde nadie nos lastime nunca más. Esa noche dormimos en el suelo de madera dura, acurrucadas una contra la otra para darnos calor. Pero fue diferente al edificio abandonado. Esto se sentía como un comienzo. Como si Ramón me hubiera guiado hasta aquí, hasta este pueblo pequeño, hasta este hombre amable que nos dio una oportunidad cuando nadie más lo habría hecho. Antes de dormirme, saqué la libreta de Ramón de mi bolso. Las palabras sobre la cuenta secreta seguían ahí. $22,340 esperándome en algún banco. Pero no podía acceder a ese dinero todavía. No sin identificarme. No sin dejar un rastro que Virginia pudiera seguir. Por ahora, ese dinero tendría que esperar. Por ahora, yo tendría que sobrevivir con $100 a la semana y la bondad de un extraño. Pero yo había tomado una decisión esa noche en el edificio abandonado. Una decisión de sobrevivir. De pelear. De no dejarme vencer por una hija que me había traicionado de la peor manera posible. Y mientras cerraba los ojos,
Con Esmeralda respirando suavemente a mi lado, sentí algo que no había sentido desde que escuché esa conversación horrible en la iglesia. Sentí determinación. Virginia creía que yo era débil. Creía que yo era una vieja tonta que se rendiría. Pero ella estaba a punto de descubrir algo que yo misma apenas estaba descubriendo, que una mujer que ha perdido todo no tiene nada más que perder. Y eso la hace peligrosa. Eso la hace imparable. Mañana comenzaría mi nueva vida. Y algún día, de alguna manera, yo haría que mi hija pagara por lo que le hizo a Ramón. Por lo que intentó hacerme a mí. Esa era mi promesa. Mi juramento silencioso en la oscuridad de ese cuarto vacío. Justicia llegaría. Solo tenía que ser paciente. Solo tenía que sobrevivir. Los primeros días en la cafetería de Alonso fueron los más difíciles de mi vida. Mis manos viejas no estaban acostumbradas a cargar bandejas pesadas, a lavar platos sin parar, a estar de pie durante 10 horas seguidas. Cada noche subía a nuestro cuarto sintiendo que mis piernas iban a colapsar. Pero cada noche también subía con $100 ganados honestamente y comida en el estómago. Eso hacía que el dolor valiera la pena. Esmeralda me ayudaba como podía. Limpiaba mesas, barría el piso, sonreía a los clientes con esa dulzura natural que derretía corazones. La gente del pueblo comenzó a conocernos. Doña Amalia y su nieta Esmeralda. Nadie preguntaba de dónde veníamos o por qué habíamos llegado. En pueblos pequeños, la gente respeta los secretos de los demás porque todos tienen los suyos. Alonso resultó ser más que un buen jefe. Era un hombre solitario que encontró en nosotras una especie de familia. Nos enseñó a hacer café perfecto, a hornear los panes dulces que su esposa preparaba, a tratar a cada cliente como si fuera un invitado en nuestra casa. Mi Rosa siempre decía que una cafetería no vende café, me explicó una mañana mientras yo aprendía a usar la máquina de espresso. Vende momentos de paz en días caóticos. Eso es lo que la gente realmente viene a buscar. Con mi primer pago semanal, compré 2 colchones usados en una tienda de segunda mano. Costaron $80, pero valieron cada centavo. Esa noche, cuando Esmeralda y yo nos acostamos en nuestras propias camas por primera vez, ella lloró de felicidad. Nunca había tenido una cama propia, señora Amalia, susurró en la oscuridad. Ni siquiera cuando mi mamá estaba viva. Siempre dormíamos en el suelo. Yo la abracé, sintiendo mi corazón romperse y sanar al mismo tiempo. Esta niña merecía tanto más que lo que la vida le había dado. Y yo iba a asegurarme de que lo tuviera. Las semanas pasaron. Luego los meses. Yo trabajaba sin parar, ahorrando cada centavo que podía. Esmeralda comenzó a ir a la escuela primaria del pueblo. Alonso se ofreció a pagar la inscripción cuando vio cuánto deseaba la niña aprender. Considéralo un adelanto de sueldo, dijo con esa sonrisa amable que hacía que sus ojos arrugados brillaran. Pero yo sabía que era un regalo. Un acto de bondad pura de un hombre que entendía lo que significaba perder y encontrar propósito en ayudar a otros. La cafetería comenzó a prosperar bajo nuestro cuidado. Yo implementé ideas nuevas, galletas caseras, un menú de almuerzo simple pero delicioso, decoraciones que hacían el lugar más acogedor. Los clientes aumentaron. Las propinas mejoraron. Y lentamente, muy lentamente, yo comencé a sentirme como una persona otra vez. No solo una fugitiva, no solo una víctima, sino alguien con valor, alguien con propósito. Alonso y yo desarrollamos una amistad extraña y reconfortante. Ambos éramos viudos, ambos habíamos perdido el amor de nuestras vidas, aunque en circunstancias muy diferentes. Él no sabía que mi esposo había sido asesinado. No sabía que yo estaba huyendo de mi propia hija. Pero sabía que yo cargaba dolor, y me daba espacio para sanarlo sin hacer preguntas invasivas. Una tarde, 6 meses después de haber llegado a San Rafael, Alonso cerró la cafetería temprano. Ven, me dijo. Quiero mostrarte algo. Me llevó a un notario público en el centro del pueblo. Yo sentí pánico inmediato. ¿Había descubierto mi secreto? ¿Iba a entregarme a las autoridades? Pero lo que hizo me dejó sin palabras. Quiero hacer a Esmeralda y a ti socias del negocio, anunció frente al notario. 33% para cada una. Yo me quedo con 34. Es lo justo después de todo el trabajo que han hecho. Yo no podía hablar. No podía respirar. Alonso, yo no puedo aceptar.
Sí puedes, me interrumpió firmemente. No tengo hijos. No tengo familia. Cuando yo muera, este lugar se va a convertir en otra franquicia sin alma o va a cerrar. Pero si ustedes son dueñas, va a seguir siendo lo que Rosa quería, un lugar de paz. Las lágrimas corrían por mi cara. No sé qué decir. Di que sí, sonrió él. Y deja de llorar, que me vas a hacer llorar a mí también. Firmé los papeles. Usé mi nombre real porque no había forma de evitarlo. Pero el notario era un hombre viejo y distraído que apenas revisó mi identificación. Si Virginia estaba buscándome, no lo hacía muy bien. O tal vez había decidido que yo no valía el esfuerzo. Tal vez pensaba que yo estaba muerta en alguna zanja. Esa noche, Esmeralda y yo celebramos con helado comprado en la tienda de la esquina. Somos dueñas de un negocio, dijo ella con asombro, saboreando cada cucharada como si fuera oro. Eso significa que somos ricas. Yo me reí. No éramos ricas. Pero teníamos más de lo que habíamos tenido en meses. Teníamos estabilidad. Teníamos futuro. Teníamos esperanza. Y eso era más valioso que cualquier cuenta bancaria. Los meses continuaron pasando. Esmeralda floreció en la escuela. Era inteligente, hambrienta de conocimiento, ansiosa por recuperar los años perdidos viviendo en las calles. Sus maestros me decían que era excepcional, que tenía potencial para grandes cosas. Yo me hinchaba de orgullo cada vez que recibía esos reportes. Mi relación con Alonso también cambió sutilmente. Comenzó con pequeñas cosas. Él traía flores para decorar la cafetería y siempre ponía una en un vasito junto a la caja registradora para ti. Me preparaba mi café exactamente como me gustaba sin que yo tuviera que pedirlo. Se quedaba conversando conmigo después de cerrar, compartiendo historias de Rosa, escuchando las historias cuidadosamente editadas que yo compartía de Ramón. Una noche, mientras limpiábamos las mesas después del último cliente, Alonso me tomó la mano. Amalia, dijo suavemente. Sé que los dos cargamos fantasmas. Yo cargo a Rosa en cada rincón de este lugar. Y tú cargas algo que no quieres contarme. Y eso está bien. Yo intenté soltar mi mano, pero la sostuvo con firmeza gentil. Pero quiero que sepas que me haces feliz. Por primera vez desde que Rosa murió, me despierto con ganas de vivir el día. Y es por ti. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. Alonso, yo no. No tienes que decir nada ahora, me interrumpió. Solo quería que lo supieras. No espero nada. No te estoy presionando. Solo necesitaba ser honesto. Me soltó la mano y se fue a la cocina, dejándome parada entre las mesas vacías con mi corazón hecho un caos. Esa noche no pude dormir. Los sentimientos que Alonso había despertado me confundían y asustaban. Ramón llevaba muerto menos de un año. ¿Era correcto sentir algo por otro hombre tan pronto? ¿O es que Alonso tenía razón y ambos solo éramos dos almas solitarias buscando consuelo? Pasaron 2 semanas antes de que yo reuniera el valor para responderle. Lo encontré en la cocina, preparando la masa para los panés del día siguiente. Alonso, dije, y él se dio vuelta, con harina en las manos y esperanza cautelosa en los ojos. Tú también me haces feliz. Su sonrisa iluminó toda la habitación. No nos besamos. No nos abrazamos dramáticamente. Solo nos quedamos mirando, dos personas mayores que habían encontrado una segunda oportunidad en el lugar menos esperado. Y fue perfecto así. Tranquilo. Honesto. Real. Después de esa noche, nuestra relación floreció naturalmente. Cenas compartidas después del trabajo. Caminatas por la plaza los domingos. Conversaciones largas sobre nuestros sueños, nuestros miedos, nuestros pasados cuidadosamente editados. Esmeralda adoraba a Alonso. Él la trataba como a una nieta, le ayudaba con su tarea, le contaba historias, le enseñaba a hornear. Era la familia que ninguno de nosotros había tenido. Una familia elegida, construida sobre bondad y necesidad mutua. Un año después de haber llegado a San Rafael, la cafetería había triplicado sus ganancias. Yo tenía ahorros reales ahora. Casi $10,000 escondidos en una lata de café en nuestro cuarto. Esmeralda tenía ropa nueva, útiles escolares, zapatos que le quedaban bien. Yo tenía un hombre bueno que me amaba sin preguntas. Teníamos paz.
Pero la paz nunca dura para siempre. Especialmente cuando tienes un pasado como el mío. Fue un martes ordinario cuando ella apareció. Yo estaba limpiando la máquina de café cuando escuché la campanilla de la puerta. Levanté la vista automáticamente para saludar al cliente. Y mi sangre se congeló. Virginia estaba parada en la entrada de la cafetería. Más delgada que antes, con ojeras profundas y ropa arrugada. Pero era ella. Inconfundible. Imposible. Nuestras miradas se encontraron a través del espacio del local. Y en sus ojos vi algo que me aterrorizó. Desesperación. Ella había venido a buscarme. Y por la forma en que me miraba, supe que esta vez no iba a dejarme ir. El tiempo se detuvo. Virginia y yo nos miramos a través de la cafetería como dos gladiadoras en un coliseo. Los otros clientes seguían conversando, ajenos al drama que estaba a punto de explotar. Ella dio un paso hacia adelante y yo retrocedí instintivamente, chocando contra el mostrador. «Mamá», dijo ella, y su voz sonaba rota, desesperada. «Por fin te encontré». Alonso salió de la cocina en ese momento, limpiándose las manos en su delantal. Miró a Virginia, luego a mí, y algo en mi cara le dijo que esto era malo. Muy malo. «¿Amalia?», preguntó con preocupación. «¿Quién es ella?». Virginia soltó una risa amarga. «¿No te lo dijo? Soy su hija. Su única hija a la que abandonó después del funeral de mi padre». Las cabezas de los clientes comenzaron a voltearse. El murmullo de conversaciones se detuvo. Todo el pueblo iba a enterarse de esto en cuestión de horas. «Vete», logré decir, aunque mi voz sonaba débil. «No tienes nada que hacer aquí». Virginia se acercó más, ignorando mi orden. «¿Venir? ¿Después de que me has hecho pasar un infierno durante un año? ¿Después de que casi matas a mi esposo y desapareciste con mi herencia?». Su versión de la historia era magistral. Yo era la villana. Yo la había atacado. Yo había huido con dinero que no me pertenecía. «Esa es una mentira», dije, pero mi voz carecía de fuerza. ¿Cómo podía defenderme sin revelar todo? Sin admitir que la había escuchado confesar un asesinato. Alonso se colocó entre nosotras, protector. «Señora, no sé quién es usted, pero está alterando a Amalia. Le pido que se retire». Virginia lo miró con desprecio. «¿Y tú quién eres? ¿Su nuevo sugar daddy? ¿Le contó que está casada todavía legalmente? ¿Que huyó de su propia familia?». Casada. Técnicamente tenía razón. Yo nunca me había divorciado porque Ramón estaba muerto. Pero ella hacía que sonara como si yo fuera una esposa infiel. «Mi esposo murió», dije firmemente. «Tú misma organizaste su funeral». «Sí, el funeral al que tú nunca llegaste», escupió Virginia. «Dejaste que yo me encargara de todo. De los gastos, del entierro, de explicarle a la gente dónde estabas. ¿Sabes cuánto me costó todo eso? $25,000 que tuve que pedir prestados». $25,000. Una cifra conveniente. Casi exactamente lo que Ramón tenía en su cuenta secreta. Ella estaba construyendo un caso para reclamar ese dinero. Para justificar casarme. «No te debo nada», dije, encontrando coraje en algún lugar profundo. «Vete de aquí antes de que llame a la policía». Virginia sonrió, y esa sonrisa me recordó a una serpiente. «¿La policía? Por favor, mamá. Llamémoslos juntas. Yo tengo muchas cosas que contarles. Como por ejemplo dónde has estado escondiendo a esa niña». Mi corazón se detuvo. «¿Qué niña?», pregunté, tratando de sonar confundida. Pero mis ojos me traicionaron, moviéndose instintivamente hacia la cocina donde Esmeralda estaba haciendo su tarea. Virginia siguió mi mirada. «Esa niña. La que secuestraste del pueblo. ¿Sabías que sus padres llevan meses buscándola? Que hay carteles por toda la ciudad ofreciendo recompensa». Era una mentira. Esmeralda no tenía padres. Su madre había muerto y nunca tuvo padre. Pero Virginia lo decía con tanta convicción que incluso Alonso me miró con duda. «Eso no es cierto», dije desesperadamente. «Esmeralda no tiene familia. Estaba viviendo en las calles». «Eso es lo que ella te dijo», respondió Virginia con falsa compasión. «Pero hay gente muy preocupada buscándola. Y cuando ellos sepan que tú la has tenido todo este tiempo».
Dejó la amenaza flotando en el aire. Yo entendí perfectamente. Ella iba a destruir todo lo que yo había construido. Iba a quitarme a Esmeralda. Iba a arruinar mi reputación en este pueblo que se había convertido en mi hogar. ¿Qué quieres?, pregunté finalmente, porque tenía que haber algo. Virginia no había venido hasta aquí solo para torturarme. Quería algo. Su expresión cambió. La máscara de hija dolida cayó y vi a la verdadera Virginia. La calculadora. La asesina. Quiero lo que me corresponde. La casa está en proceso de embargo porque no pude pagar la hipoteca. Los acreedores de Oscar nos están persiguiendo. Él está en el hospital todavía, por cierto. Tiene suerte de que no murió de esa golpiza que le diste. Golpiza. Como si yo hubiera sido la agresora. Necesito dinero, mamá. $50,000 y desaparezco de tu vida para siempre. Nunca más me vuelves a ver. Nunca le cuento a nadie sobre la niña secuestrada. Nunca reporto lo que le hiciste a Oscar. $50,000. Una suma imposible para mí. Aunque tuviera acceso a la cuenta de Ramón, no tenía suficiente. Y ella lo sabía. Esto no era sobre el dinero. Era sobre destruirme. Alonso me tomó del brazo suavemente. Amalia, ¿es verdad algo de lo que ella dice? En sus ojos vi duda, confusión, dolor. Y supe que sin importar lo que yo dijera, algo se había roto entre nosotros. Es complicado, susurré. Yo no hice nada malo, pero huyó como criminal, terminó Virginia. Porque es culpable. En ese momento, Esmeralda salió de la cocina. Vio a Virginia y su carita se puso blanca de terror. Usted, susurró. Usted es la señora mala de la iglesia. Virginia la miró con frialdad. Hola, pequeña. ¿Le has contado a tu nueva mamá cómo me espiabas ese día? ¿Cómo arruinaste mis planes? Esmeralda corrió hacia mí, aferrándose a mi cintura. Ella es mala, señora Amalia. Ella mató a su esposo. Yo la escuché. Yo estaba allí. Las palabras salieron de la boca de la niña con claridad cristalina. Y cada cliente en la cafetería las escuchó. Virginia se puso rígida. Esa niña está mintiendo. Está inventando historias para proteger a la mujer que la secuestró. Yo no estoy mintiendo, gritó Esmeralda, llorando ahora. Usted le ponía veneno al café de su papá. Lo dijo con su esposo. Y luego iban a encerrar a la señora Amalia en un asilo malo. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta la máquina de café pareció dejar de hacer ruido. Todos los ojos estaban sobre Virginia, esperando su respuesta. Ella intentó reír, pero sonó forzado. Las fantasías de una niña traumatizada. Esto es ridículo. Pero su cara había perdido color. Sus manos temblaban. Alonso me miró con nueva comprensión. ¿Por eso huiste? Por esto. Yo asentí, incapaz de hablar. Las lágrimas corrían por mi cara sin control. Virginia vio que estaba perdiendo el control de la narrativa. No importa lo que esta niña diga. No tiene pruebas. Nadie tiene pruebas de nada. Pero yo sí tengo pruebas de que Amalia golpeó a mi esposo con una herramienta y lo dejó sangrando. Eso es intento de asesinato. Fue defensa propia, dije finalmente. Él me atacó. Iba a obligarme a firmar papeles. Iba a llevarme contra mi voluntad. Tu palabra contra la suya, sonrió Virginia. Y él tiene los documentos médicos para probarlo. Estábamos en un punto muerto. Ella tenía amenazas. Yo tenía acusaciones sin prueba. Y Esmeralda tenía testimonio de una niña que Virginia pintaría como mentirosa o loca. $50,000, repitió Virginia. Tienes una semana. Si no, voy a la policía con todo. Y créeme, mamá, vas a terminar en la cárcel mientras yo me quedo con cada centavo que papá dejó. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. Ah, y ese negocito bonito que tienen aquí. Sería una lástima que todos supieran que emplean a una criminal fugitiva, ¿verdad? La puerta se cerró detrás de ella con un tintineo suave de la campanilla. Y yo me derrumbé. Mis piernas cedieron y Alonso tuvo que sostenerme para que no cayera al suelo.
Los clientes comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos se levantaron y salieron sin pagar. Otros se quedaron, mirando con curiosidad morbosa. Todos fuera, dijo Alonso con voz firme. La cafetería cierra temprano hoy. Esperó hasta que el último cliente salió y cerró la puerta con llave. Luego se volvió hacia mí con una expresión que no pude descifrar. Necesitas contarme todo, dijo. Desde el principio. Sin mentiras. Sin secretos. Y yo le conté. Con Esmeralda abrazada a mí, le conté toda la historia. El funeral, la conspiración, el asesinato de Ramón, el testamento destruido, el ataque de Óscar, la huida desesperada. Todo. Cuando terminé, Alonso se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente habló. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque tenía miedo, admití. Miedo de que no me creyeras. Miedo de perderte. Miedo de perder todo esto que habíamos construido. Él suspiró profundamente. No sé si puedo perdonarte por mentirme durante un año. Pero sí sé una cosa. Me miró directamente a los ojos. Esa mujer no va a ganar. No voy a dejar que te quite lo que has construido aquí. Vamos a pelear, Amalia. Pero necesitamos ayuda. Necesitamos un abogado. Y necesitamos pruebas. Tenía razón. La guerra con Virginia apenas estaba comenzando. Y esta vez, yo no iba a correr. Esta vez, iba a pelear. Alonso conocía a un abogado en el pueblo. Se llamaba Fabián Mendoza, un hombre de 50 años con reputación de ser implacable en la corte y justo en sus métodos. A la mañana siguiente, los tres fuimos a su oficina, Alonso, Esmeralda y yo. Fabián nos recibió con café y una libreta llena de notas. Escuchó mi historia completa sin interrumpir, tomando apuntes meticulosamente. Cuando terminé, se recargó en su silla y me miró con expresión seria. Señora Amalia, su situación es complicada pero no imposible. Tiene varios problemas legales que resolver, pero también tiene ventajas que su hija no sabe que tiene. Sacó una carpeta y comenzó a enlistar. Primero, el testamento. Aunque Óscar lo destruyó, usted dice que estaba certificado por un notario. Los notarios guardan copias de todos los documentos que certifican. Podemos obtener una copia oficial. Sentí la primera chispa de esperanza. Segundo, la muerte de su esposo. Si realmente fue envenenado como usted escuchó, necesitamos exhumar el cuerpo y hacer una autopsia. Será doloroso, pero es la única forma de probar homicidio. Mi estómago se revolvió ante la idea, pero asentí. Ramón merecía justicia. Tercero, la cuenta bancaria secreta. Con el testamento certificado y su identificación, podemos acceder a ese dinero. Es legalmente suyo. $22,000. No eran los 50,000 que Virginia exigía, pero eran un comienzo. Cuarto, el ataque de Óscar. Usted tiene un testigo. Señaló a Esmeralda. Esta niña vio todo. Su testimonio puede establecer defensa propia. Pero Virginia dice que Esmeralda está mintiendo, protesté. Dice que yo la secuestré. Fabián sonrió levemente. Eso podemos manejarlo. Necesitamos documentar que Esmeralda era una niña en situación de calle sin familia conocida. Hay registros de servicios sociales, reportes policiales de niños vagabundos. Además, el proceso de adopción que iniciaremos hoy mismo probará sus intenciones. ¿Adopción?, susurró Esmeralda, con los ojos enormes. De verdad. Yo tomé su mano. Si tú quieres, mi niña. Si quieres ser legalmente mi hija. Ella se lanzó a mis brazos llorando. Sí, sí quiero. Fabián nos dio un momento antes de continuar. Quinto y más importante, el testimonio de Esmeralda sobre la confesión del asesinato. Es testimonio de oídas, pero combinado con evidencia forense de la autopsia, puede ser devastador en corte. Me explicó el plan completo. Primero, solicitaríamos la exhumación del cuerpo de Ramón. Segundo, obtendríamos la copia del testamento certificado. Tercero, iniciaríamos el proceso de adopción de Esmeralda. Cuarto, presentaríamos cargos criminales contra Virginia y Óscar por asesinato, fraude e intento de extorsión. Esto va a ponerse feo, advirtió Fabián.
Virginia va a contraatacar. Va a intentar desacreditarla, asustarla, destruirla. ¿Está preparada para eso? Miré a Esmeralda, luego a Alonso. Ellos asintieron, dándome fuerza. Estoy preparada, dije con más convicción de la que sentía. Ya no voy a correr más. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. Fabián trabajó rápido. Primero obtuvo la orden de exhumación, citando circunstancias sospechosas en la muerte. Virginia intentó bloquearla, pero no tenía base legal para hacerlo. Luego conseguimos la copia certificada del testamento de Ramón. Ver esas palabras otra vez, su firma torpe pero clara, me hizo llorar. Él me había protegido incluso sabiendo que Virginia era peligrosa. Con el testamento en mano, fuimos al banco donde Ramón había abierto la cuenta secreta. La empleada revisó los documentos cuidadosamente, luego me miró con compasión. Señora Torres, lamento mucho su pérdida. Los fondos están disponibles. ¿Desea retirarlos o transferirlos? Transferí todo a una cuenta nueva a mi nombre. $22,340. No era una fortuna, pero era mío. Era la prueba de que Ramón me había amado a su manera silenciosa. Era mi arma para pelear contra Virginia. 3 semanas después de que Virginia me encontrara, exhumaron el cuerpo de Ramón. No asistí. No pude soportar la idea de verlo desenterrado. Pero Fabián estuvo allí, supervisando cada paso del proceso. Los resultados de la autopsia llegaron 2 semanas más tarde. Fabián nos llamó a su oficina con urgencia. Arsénico, dijo, poniendo el reporte sobre su escritorio. Cantidades masivas en su sistema. Envenenamiento crónico durante meses. La causa de muerte no fue infarto. Fue homicidio. Ahí estaba. La prueba. La validación de que yo no estaba loca. De que lo que había escuchado ese día en la iglesia era real. Virginia había asesinado a su padre. ¿Qué pasa ahora?, pregunté con voz temblorosa. Ahora presentamos los cargos criminales. Y ahora Virginia Reyes de Campos va a enfrentar justicia. Fabián presentó los cargos ante la fiscalía: homicidio premeditado, fraude testamentario, intento de extorsión y conspiración. La evidencia era sólida: el arsénico en el cuerpo, el testamento certificado, el testimonio de Esmeralda, mi propio testimonio sobre la conversación que escuché. La policía arrestó a Virginia 2 días después. Yo no estaba allí, pero Fabián me contó que ella gritó su inocencia todo el camino a la estación. Óscar también fue arrestado en su casa, todavía con cicatriz visible en la cabeza de donde yo lo había golpeado. La noticia explotó en ambos pueblos. En mi ciudad natal, la gente no podía creer que la dulce Virginia hubiera matado a su padre. En San Rafael, la comunidad se reunió alrededor de mí, ofreciendo apoyo y solidaridad. El juicio fue fijado para 3 meses después. Durante ese tiempo, Virginia intentó todo. Contrató abogados caros con dinero que no tenía. Dio entrevistas a periódicos locales, pintándose como víctima de una madre vengativa. Intentó desacreditar a Esmeralda, diciendo que una niña de la calle no era testigo confiable. Pero Fabián era mejor. Cada ataque, cada mentira, él lo desmontaba con evidencia sólida. Presentó registros médicos mostrando las múltiples visitas de Ramón al hospital en los meses antes de su muerte. Presentó recibos de compras que Virginia había hecho en farmacias, comprando productos que contenían arsénico. Presentó mensajes de texto entre Virginia y Óscar donde discutían el plan vagamente, suficiente para establecer conspiración. Y presentó a Esmeralda. La niña que Virginia había subestimado resultó ser su perdición. El día del juicio, la sala estaba llena. Gente de ambos pueblos había venido a presenciar el espectáculo. Yo me senté en primera fila con Alonso a mi lado, sosteniendo mi mano. Esmeralda estaba en una sala separada, esperando su turno para testificar. Virginia entró esposada, más delgada que nunca, con la cara demacrada de alguien que no ha dormido en meses. Cuando sus ojos encontraron los míos, vi odio puro, pero también vi miedo. Sabía que estaba perdida. El fiscal presentó el caso meticulosamente. La evidencia del arsénico, los testimonios médicos, las compras sospechosas, los mensajes encriptados. Y finalmente, llamaron a Esmeralda al estrado. Mi niña subió con valentía, aunque yo podía ver sus manos temblar.
El fiscal le hizo preguntas gentiles. Esmeralda, ¿puedes contarnos qué escuchaste ese día en la iglesia? Y ella lo hizo. Con voz clara y firme, repitió cada palabra horrible que Virginia y Oscar habían dicho. El veneno en el café. Los planes del asilo. El testamento falso. Todo. El abogado de Virginia intentó desacreditarla en el contrainterrogatorio. No es cierto que eres una niña sin educación que inventa historias. No invento nada, respondió Esmeralda con dignidad. Yo sé lo que escuché. Y escuché a esa señora decir que mató a su papá. ¿Y por qué deberíamos creer a una niña vagabunda sobre una madre respetable? Esmeralda lo miró directamente. Porque las madres respetables no envenenan a sus papás. Y porque yo no tengo razón para mentir. Ella sí tiene razón para negar. El murmullo de aprobación en la sala fue audible. El juez tuvo que pedir orden. Luego me llamaron a mí. Subí al estrado con piernas temblorosas. Conté mi historia. Todo. El funeral al que llegué tarde. La niña que me salvó. La conversación que escuché. La huida desesperada. El ataque de Oscar. Todo salió como un torrente de verdad que no podía ser detenido. Cuando el abogado de Virginia intentó hacerme quedar como mentirosa, yo mantuve la calma. ¿Por qué huiría si no tenía nada que temer?, preguntó con sarcasmo. Porque mi hija acababa de confesar que mató a mi esposo y planeaba encerrarme o matarme también, respondí firmemente. Usted no huiría si su propia sangre lo traicionara de esa manera. No tuvo respuesta para eso. El juicio duró 3 días. 3 días de testimonios, evidencia, argumentos apasionados. Y al final, el jurado deliberó durante solo 4 horas. Cuando regresaron, mi corazón latía tan fuerte que pensé que me desmayaría. En el caso del Estado contra Virginia Reyes de Campos, en el cargo de homicidio premeditado, encontramos a la acusada culpable. Culpable. La palabra resonó en la sala como una campana. Virginia se derrumbó en su silla, llorando. Oscar, juzgado por separado, había aceptado un trato declarándose culpable de conspiración a cambio de testificar contra Virginia. Cobarde hasta el final. La sentencia vino 2 semanas después. 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por 25 años. Virginia tendría 68 años cuando saliera. Casi mi edad actual. La ironía no se me escapó. Cuando el juez dio el martillazo final, yo no sentí triunfo. No sentí alegría. Solo sentí un agotamiento profundo y un cierre finalmente alcanzado. Ramón podía descansar en paz ahora. La justicia había sido servida. Virginia fue llevada esposada fuera de la sala. Antes de salir, se volvió hacia mí una última vez. Te odio, susurró con veneno en cada palabra. Espero que nunca encuentres paz. Pero yo ya había encontrado paz. En una cafetería de pueblo pequeño. En una niña rescatada de las calles. En un hombre viudo que me dio una segunda oportunidad en el amor. Virginia había perdido todo por codicia. Yo había perdido todo por traición. Pero yo había reconstruido. Ella solo tenía paredes de prisión esperándola. Y esa era toda la venganza que necesitaba. 6 meses después del juicio, la vida había encontrado un ritmo tranquilo que yo nunca pensé que volvería a experimentar. La cafetería prosperaba más que nunca. Esmeralda ya no era oficialmente Esmeralda de las calles. Era Esmeralda Reyes Torres, mi hija adoptada legalmente. El proceso había sido sorprendentemente simple una vez que Fabián presentó toda la documentación. El juez había firmado los papeles con una sonrisa. Esta niña tiene suerte de haberte encontrado, me dijo. Y tú tienes suerte de haberla encontrado a ella. Tenía razón. Esmeralda me había salvado la vida de más formas de las que podía contar. Ella florecía en la escuela, siempre la primera en levantar la mano, siempre con un libro bajo el brazo. Sus maestros decían que tenía potencial para universidad, para becas, para grandes cosas. Con el dinero de la cuenta de Ramón y las ganancias de la cafetería, pude comprar una casita pequeña cerca de la plaza. 3 habitaciones, un jardín diminuto, paredes que necesitaban pintura. Pero era nuestra. La primera propiedad que yo había tenido a mi nombre en 70 años de vida. Alonso me ayudó a remodelarla.
Esmeralda eligió el tono lavanda para su cuarto y pasó horas decorándolo con dibujos que hacía en la escuela. Era más que una casa. Era un hogar. El primer hogar real que cualquiera de nosotras había tenido. Sin miedo. Sin amenazas. Solo paz. Una tarde de domingo, 2 años después del juicio, Alonso y yo caminábamos por la plaza. Esmeralda corría adelante, persiguiendo palomas con la energía infinita de sus 11 años. Él se detuvo repentinamente junto a la fuente central. Amalia, dijo, tomando mi mano. Hay algo que quiero preguntarte. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Él sacó una cajita de terciopelo de su bolsillo. La abrió para revelar un anillo sencillo de plata con una piedra verde pequeña. Una esmeralda. No es mucho, dijo con esa humildad que lo caracterizaba. Pero es real. Como mis sentimientos por ti. Amalia, ¿me harías el honor de ser mi esposa? Las lágrimas comenzaron a caer antes de que yo pudiera detenerlas. Lágrimas de alegría esta vez. De gratitud. De amor que había crecido lentamente pero firmemente entre 2 personas que pensaban que sus vidas habían terminado. Sí, susurré. 1000 veces sí. Él deslizó el anillo en mi dedo con manos temblorosas. Nos besamos allí, junto a la fuente, con Esmeralda gritando de felicidad y aplaudiendo, con los vecinos del pueblo sonriendo. No fue un beso de película. Fuimos 2 personas mayores, torpes y emocionados, chocando narices antes de encontrar el ángulo correcto. Fue perfecto. Nos casamos 2 meses después en una ceremonia pequeña en la iglesia del pueblo. Esmeralda fue mi dama de honor, radiante en un vestido rosa suave. Fabián asistió con su esposa. Los vecinos de San Rafael llenaron las bancas. Cuando el padre preguntó si alguien tenía objeción a nuestra unión, hubo un momento de silencio tenso. Yo medio esperaba que Virginia apareciera mágicamente. Pero no vino. Estaba donde debía estar, tras las rejas, pagando por sus crímenes. Entonces los declaro marido y mujer, dijo el padre. Puede besar a la novia. Y Alonso me besó, sellando nuestro compromiso, nuestro futuro, nuestra segunda oportunidad en la felicidad. La recepción fue en nuestra cafetería, decorada con flores y luces. Bailamos, comimos pastel, reímos hasta que nos dolió el estómago. Yo llevaba un vestido color marfil que Esmeralda había ayudado a elegir, y me sentía hermosa por primera vez en décadas. A mis 71 años, me había casado de nuevo. Había encontrado amor después de la traición. Había construido una familia después de perderlo todo. La vida, descubrí, no termina cuando pensamos que debería. A veces, apenas está comenzando. Los años siguientes trajeron más bendiciones. Esmeralda se graduó de la primaria con honores. Entró a la secundaria determinada a convertirse en abogada como Fabián. La cafetería se expandió. Alonso y yo abrimos un segundo local en el pueblo vecino. Con las ganancias, establecimos un fondo para Esmeralda. Para su universidad. Para su futuro. También usamos parte del dinero para crear una fundación pequeña que ayudaba a niños de la calle. Le pusimos el nombre de Ramón. Fundación Ramón Torres, Segundas Oportunidades. Era nuestra forma de honrar su memoria, de convertir el dolor en algo útil, de asegurar que su muerte no fuera en vano. 5 años después del juicio, recibí una carta. Venía de la prisión. Del remitente, Virginia Reyes de Campos. Mi primera reacción fue tirarla a la basura sin abrirla. Pero Alonso me convenció de leerla. Tal vez necesitas cerrar ese capítulo completamente, sugirió. Abrí la carta con manos temblorosas. La letra de Virginia era temblorosa también. Mamá, comenzaba. No espero que me perdones. No espero que me respondas. Solo necesito decir esto antes de que sea demasiado tarde. Tengo cáncer. Los doctores dicen que me quedan 6 meses. Maté a papá. Lo hice por dinero. Por codicia. Y casi te mato a ti también. No tengo excusa. Solo tengo arrepentimiento que llega demasiado tarde. Tú construiste una vida hermosa. Me alegro de que hayas encontrado felicidad. Porque tú la mereces y yo no. Solo quería que supieras que lo siento. Con amor que llegó demasiado tarde, Virginia. Doblé la carta y me quedé sentada en silencio durante largo rato. ¿Qué vas a hacer?
preguntó Alonso suavemente. Yo pensé en todo lo que había pasado. El dolor, la traición, la huida, la reconstrucción, la justicia, la paz que finalmente había encontrado. Voy a responderle, decidí. No porque ella lo merezca, sino porque yo merezco soltar ese peso completamente. Escribí una carta corta. Virginia, recibí tu carta. Lamento saber de tu enfermedad. No puedo decir que te perdono, porque el perdón no se puede forzar. Pero puedo decir que ya no te odio. Que he encontrado paz que no depende de tu castigo o tu arrepentimiento. Tu padre era un buen hombre que merecía mejor. Yo era una buena madre que merecía mejor. Espero que encuentres paz en tus últimos días. No volveré a escribirte. Este es mi adiós. No con odio, sino con indiferencia. Amalia. Envié la carta y nunca recibí respuesta. 6 meses después, Fabián me llamó para informarme que Virginia había muerto en prisión. Cáncer de páncreas. Rápido y doloroso. No hubo funeral. No hubo llanto. Y eso fue todo. El final de Virginia. No con drama ni redención. Solo con silencio y olvido. Hoy, mientras escribo esto desde el porche de mi casa, puedo ver a Esmeralda en el jardín. Tiene 18 años ahora, lista para comenzar universidad con una beca completa para estudiar Derecho. Alonso está a mi lado, leyendo el periódico, con su mano descansando sobre la mía. La cafetería está prosperando. La fundación ha ayudado a más de 100 niños a salir de las calles. Ramón hubiera estado orgulloso. He vivido 76 años, y los últimos 7 han sido los mejores de mi vida. Porque aprendí algo esencial. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para encontrar familia en lugares inesperados. Nunca es demasiado tarde para buscar justicia. Y nunca es demasiado tarde para elegir vivir en lugar de simplemente sobrevivir. Aquella mujer de 69 años que llegó retrasada al funeral de su esposo ya no existe. En su lugar hay una mujer que sabe su valor. Que tiene una hija que la ama de verdad. Que tiene un esposo que la respeta. Que ha construido un legado de bondad sobre las cenizas de la traición. Cuando me topé con aquella niña de la calle en la entrada de la iglesia, pensé que mi vida había terminado. No sabía que apenas estaba comenzando. Esmeralda no solo me salvó ese día. Me dio razón para seguir viviendo. Para seguir peleando. Para seguir creyendo que el bien puede triunfar sobre el mal. Entonces, si hay algo que aprendí de todo esto, es que las segundas oportunidades existen. Que los ángeles vienen en formas inesperadas. Que la familia no es solo sangre, sino elección. Y que una mujer, sin importar su edad, puede ser más fuerte de lo que jamás imaginó cuando tiene algo por lo que vale la pena pelear. Esta es mi historia. La historia de cómo llegué retrasada a un funeral y encontré una razón para vivir. La historia de una traición que me rompió y una niña que me reconstruyó. La historia de justicia servida y paz finalmente encontrada. Y si Virginia pudiera verme ahora, espero que entendiera lo que perdió. No el dinero, no la herencia, sino esto, amor real, familia verdadera, y la satisfacción profunda de vivir una vida con propósito y dignidad. Eso no tiene precio. Y eso, finalmente, es todo lo que importa.